Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, son las 8:11 ya de la mañana. Está con nosotros la congresista Indira Wilca, ustedes la conocen bastante bien, es congresista de Nuevo Perú y ha tenido la gentileza de venir para conversar de varios temas. Congresista muy buenos Indira días, Wilca, gracias. Buenos días, gracias por venir a conversar con nosotros. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se va a autodisolver el Congreso? ¿Se va a cerrar el Congreso? ¿Se va a cumplir lo que ha dicho la gente en el referéndum y dentro de poco se tiene que legislar en torno a lo que se ha expresado en el cambio constitucional en el punto 3. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, en primer lugar, el Congreso no tiene ninguna capacidad legal ni tampoco legitimidad para autodisolverse. Eso creo que es algo que espero mis colegas puedan comprender después del contundente mensaje que ha dado la ciudadanía el domingo. Lo que sí es cierto es que se espera, por lo menos, un cambio total de actitud por parte de las mayorías parlamentarias en relación a que el Congreso ha sido visto como un espacio de obstrucción, un espacio de control de decisiones para la aprobación de leyes inconstitucionales o de leyes con nombre propio o de leyes que de alguna manera puedan favorecer a investigados por corrupción. Entonces, claro, esa actitud ya está visto, es la que ha generado este gran descrédito. Tiene que dar paso a un rol en el que el Parlamento no solamente colabore con el Ejecutivo, sino que impulse las reformas y los cambios que tienen que darse, digamos, de manera pronta, ¿no? Tenemos un conjunto de cosas que a partir de la reforma constitucional que se ha aprobado el domingo tienen que desarrollarse. La Junta Nacional por la Justicia, que no puede esperar hasta que empiece la legislatura en marzo. Y entonces quedemos un ratito ahí para hacerlo en ese orden. Quiero salir del primero que tiene que ver con lo que se discute ahora. Entonces, si es que no hay viabilidad en términos legales y constitucionales de una autodisolución y tampoco nadie puede cerrar el Congreso salvo que haya una cuestión de confianza que no la va a presentar, tengo la impresión, salvo que el Congreso insista, como digo, en una actitud que amerite pues la cuestión de confianza por una razón específica, no lo sé, pero... De acuerdo, pero entonces si no es viable, ¿por qué se plantea? Entonces, ¿qué cosa esconde un planteamiento inconducente? Yo creo que esa es una reacción errónea frente a los resultados del día domingo. Hay en la evaluación de algunos parlamentarios la posibilidad, ¿no? O la oportunidad de que si se disolviera el Congreso en esos momentos, podrían algunos de ellos optar por reelegirse en 2021, dado que tendría que convocarse elecciones inmediatas para completar el mandato. O sea, sí, sacarle la vuelta al referéndum. Eso me parece la intención de algunos, porque es algo que ya se ha escuchado antes, incluso cuando estábamos discutiendo la propuesta sobre no reelección. Bueno, si se cerrara el Congreso, algunos podrían eventualmente postular el 2021, ya que tendría que convocarse una elección para culminar el mandato de este periodo parlamentario. Entonces, y la otra, dice usted, entrar a un escenario de vigilancia con el Ejecutivo para que el presidente se moleste y diga, cerramos el Congreso. Yo creo que esa es otra también de las evaluaciones. Pero con el mismo propósito. Claro, pero ambas, digamos, en cualquier caso son inviables, pero lo que expresan de manera preocupante es una actitud de no enmienda, de no reconocimiento, que acá no estamos ya para nosotros, de alguna manera, intentar trazar una cancha, ¿no es cierto?, en relación a otros actores. Lo que tenemos es que escuchar y asumir el rol importante que tiene el Parlamento. El Parlamento no solamente tiene la tarea de legislar inmediatamente algunas normas que tienen que empezar a entrar en vigencia, tiene también, por ejemplo, que asumir la responsabilidad, y ahora creo que hay que buscar con mayor fuerza y con una mayor amplitud la exigencia a, por ejemplo, las investigaciones del señor Chávarri, las acusaciones que están en la subcomisión de acusaciones que no se han agendado, que no podemos olvidar que están pendientes, y que el señor es una persona, es un personaje que está incluso siendo investigado por sus propios fiscales. Entonces, esas cosas no pueden salir del escenario en el momento que hablamos de las responsabilidades del Congreso, y más bien creo que las fuerzas políticas que sentimos una responsabilidad con esta situación de descrédito del Congreso deberíamos exigirlo de una manera más amplia, ya no solamente cada bancada de manera particular. Yo creo que hemos tenido algunos de nosotros en las bancadas parlamentarias, en los grupos parlamentarios, posiciones claras sobre ciertos temas, pero no es suficiente. Lo que hace falta es, creo yo, una articulación más amplia con temas de consenso mínimo para la agenda parlamentaria. De acuerdo. Diría usted entonces que en el caso particular de Chávarri, que usted acaba de mencionar, debería, antes de darse paso a la conformación ya de la Junta, porque tiene un desarrollo legal por hacerse, que resolvérselo de Chávarri, por si no Chávarri va a tener que yo creo que sí, Glatzer, porque no es algo complicado. Ya tenemos acusaciones, pero con hechos, digamos, documentados, muy copiosas. Lo que hay que hacer es simplemente poner en trámite esas acusaciones y empezar a resolver los informes correspondientes. Y con eso se determinará, yo creo que casi por la fuerza de la evidencia, que el señor Chávarri no puede seguir más al frente de la Fiscalía. Entonces, ahora, si eso no pasara,
porque el fujimorismo y el APRA están empeñados todavía en protegerlo. El señor Chávarri va a ser uno de los miembros de la Junta Nacional de Fiscales, junto con el presidente del Poder Judicial, que acaba de ser elegido por 6 votos, de los cuales 3 son de gente investigada por los cuellos blancos. Y después, por lo menos otros 3 que son parte de esa Junta, que fueron elegidos por el Congreso fujiaprista. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Vía que una, digamos, convocatoria excepcional en el Congreso para que de una vez se pueda discutir esto? El presidente debe ponerles el plazo como le puso cuando sacaron a los miembros del Consejo. ¿Cuál cree que es la vía? Yo creo que hay que buscar mecanismos. Primero, en relación a la Junta Nacional por la Justicia, claro, los integrantes de las instituciones del Estado, las cabezas de las instituciones del Estado que tú has mencionado, no es que ellos conforman la Junta Nacional por la Justicia. Ellos eligen la Junta. Presiden la comisión que va a convocar a ese concurso público de méritos. Lo que tenemos ahora que desarrollar en esta norma de ley orgánica es justamente ese concurso público de méritos, qué plazos va a tener, qué características va a tener, qué requisitos y qué condiciones va a tener para quienes integren y quienes postulen a estas plazas. Entonces, sí, no es que ellos van a decidir, eso también es digamos un elemento que hay que sopesar, pero sí es un riesgo mayor teniendo gente involucrada en hechos de corrupción, y creo que también es un mensaje pésimo que ellos inicien este periodo de la nueva Junta Nacional por la Justicia. Dicho esto, sí creo que hay que resolver esos asuntos, no porque nos dé la gana, no porque sea un capricho, no porque el señor Chávarri, por ser el señor Chávarri, no pueda estar en este espacio. Le corresponde por ser miembro o cabeza del Ministerio Público, y eso creo que más allá de las personas hay que dejarlo claro. La participación en esa instancia es de la cabeza del Ministerio Público, pero lo que requerimos es un Ministerio Público con una cabeza, con una persona que lo dirija, que no tenga cuestionamientos, y hoy el señor los tiene. Entonces creo que sí se hace meritorio que evaluemos entre las fuerzas políticas democráticas en el Parlamento la necesidad de que esto sea puesto en agenda, en debate. No puede seguirse dilatando más, no hay posibilidad de que un Congreso avance en una agenda legislativa si es que este asunto no termina de zanjarse, porque la única razón por la cual no ha avanzado, siendo tan urgente, es por decisión política. De acuerdo. Ahora, el referéndum ha dado varios mensajes muy nítidos en distintos sentidos. Conversaba el otro día aquí con Verónica Mendoza y explicaba el 1 a 1 de cómo iban a votar, y de hecho han votado ustedes. ¿Cómo ha salido el referéndum? ¿No es cierto? Sí, no, y al final. Y eso le ha dado al presidente de la República una legitimidad muy importante. También es un ganador en esta justa democrática. Pero esa legitimidad puede usarse bien o usarse no tan bien o mal, dependiendo uno cómo lo quiera ver. ¿Qué reformas deben venirse ahora? Se dice, por ejemplo, que el presidente podría utilizar esa legitimidad para una reforma laboral. De hecho, el ministro de Trabajo dicen que ha renunciado porque no estaba del todo de acuerdo. Bueno, y el premier ha dado declaraciones en uno y otro sentido, un día afirmando una cosa y otro día que no se recortan desdiciéndose. Sí, la verdad, a ver, sobre la agenda que viene efectivamente después del referéndum, nosotros lo dijimos desde antes incluso que el referéndum pueda concretarse. Cuando los proyectos de reforma constitucional llegaron al Congreso, dijimos que era un buen primer paso. Había que reformar el Consejo Nacional de la Magistratura, había que atender la necesidad de una mayor regulación del financiamiento de campañas, el financiamiento de los partidos, y había que añadir otras reformas. Nosotros, de hecho, durante el debate en la Comisión de Constitución, planteamos que la modificación a la inmunidad parlamentaria pueda ser incluido. Porque es un debate que ya antes había iniciado. Ya habían proyectos de ley o para modificar la inmunidad parlamentaria o para eliminarla de plano, pero sentíamos que podíamos avanzar hacia colocar este punto como uno de los en el referéndum. No se aceptó, pero entonces eso demostraba que habían temas que ya han ido madurando, que deberían haber sido objeto justamente de un debate y de, esperemos, una aprobación. Entonces, el referéndum sí te ha dejado el mensaje también de que es necesaria una reforma político-electoral mayor, seria, ¿no? Una reforma política que no solamente, digamos, abarque los temas que a la gente le son más sensibles, sino otros que pueden hoy no estar en su discusión, pero que requieren pues una mirada urgente. La forma en la que se organizan los partidos políticos, cómo creamos y cómo permitimos el acceso de nuevos actores políticos al sistema, ¿no? Actores políticos que representen, incluso que ya representan más que los partidos hoy vinculados a hechos de corrupción, incluso desde sus propias inscripciones, como el partido del señor Luna, por ejemplo, hay que decirlo, porque eso fue un escándalo, es un escándalo. No hemos podido reformar la OMP porque hemos estado en un proceso electoral y no convenía, y creo que no era un buen mensaje modificar la institución mientras había un proceso en curso, pero eso no puede quedar así. Entonces, los partidos hoy son franquicias
que no realizan vida política, no tienen procesos de democracia interna, la repartición de los cargos, incluso los cargos para el Parlamento, que son tan cuestionados luego los parlamentarios cuando llegan, son a dedo, son por quien tiene más dinero. Entonces, esa reforma sobre la dinámica interna de los partidos es necesaria. Una reforma también sobre los procesos de elección que, por ejemplo, evalúe la necesidad de eliminar el voto preferencial, que también es un mecanismo que está terminando, que ha terminado distorsionando la representación. Entonces, sí nos parece... Hay una agenda que ya hemos ido avanzando, porque, ojo, de esto no es que no haya habido discusiones previas, hay un conjunto de elementos que ya, a la luz de la situación en la que estamos y de la evidencia en cómo los partidos vienen realizando sus actividades, es que debemos empezar a discutir. El tema de la valla para inscripción, del porcentaje, eso es un engaño. Ningún partido que realmente haga vida política necesariamente debería cumplir un requisito como el de la valla, porque la valla solamente demuestra quienes tienen un aparato logístico y económico enorme para recolectar firmas, y que incluso algunas de ellas son falsas. Entonces, creo que esa es una de las cosas más urgentes de cara a este tiempo que tiene el Congreso de la República por delante. Hay todavía una tarea pendiente, inclusive en aquellos temas donde el Ejecutivo ha planteado y la gente ha dado el primer paso. Pero le hago referencia a este otro, el cual está discutiendo. Esa es una, digamos, de las tareas fundamentales, y lo digo porque los ciudadanos están pendientes de eso. Los ciudadanos saben que con esto que hemos tenido el domingo no se acaba la corrupción, no se acaba, digamos, el riesgo de contar con parlamentarios con un desempeño similar al que hemos tenido en este periodo. Muchos han ido a votar con la idea de sancionar a los parlamentarios que han deteriorado la imagen y la actuación del Parlamento, pero el riesgo no ha terminado. Entonces, sí dejar muy en claro que nos hace falta una reforma mucho más integral. Y en relación a estos otros temas de la agenda de nuestro país, sí expresar mi preocupación sobre estos anuncios de reforma laboral, no porque no haga falta una reforma laboral, por supuesto. Desde el Parlamento y desde los propios trabajadores se ha exigido hace mucho tiempo, por ejemplo, el debate de una nueva ley general de trabajo. Eso es algo que incluso fue frustrado en su momento a nivel del CNT. Se ha exigido que el CNT, incluso, que es el espacio donde están trabajadores representados, el empresariado y el Estado, sea un espacio de diálogo y de consenso real, no solamente declarativo o decorativo. Pero entonces escuchar en medio de esa necesidad de reactivar el Consejo Nacional del Trabajo, de tener claramente una propuesta que sea debatida por todos los actores involucrados, escuchar que de pronto se anuncia una reforma laboral sin tener ni siquiera un ministro de Trabajo. O sea, es increíble, es poner la carreta delante de los caballos. Yo quiero debatir o quiero presentar o comienzo se comienza a escuchar por parte del gobierno iniciativas sobre una reforma laboral, pero que aparentemente nunca ha sido materia de conocimiento del Ministerio de Trabajo. El Ministro de Trabajo ha renunciado, o sea, eso lo hace aún más crítico, escuchar ahora de una reforma laboral cuando no hay una cabeza en el Ministerio de Trabajo, pero aún cuando estaba el ex Ministro de Trabajo ya, no había una propuesta de trabajo, de reforma laboral que pudiéramos conocer todos aquellos quienes estamos interesados en el tema, y en particular los trabajadores. Entonces, ahora, ¿pero qué le dice esto que usted misma ha llamado idas y venidas del Premier? A mí me parece... clara que la están tratando. A mí me parece que parte del gobierno están intentando construir una agenda posterior al referéndum, y creo la agenda en relación a la situación de la precarización de los trabajadores es una de las más importantes. Yo creo, Gladys, y es algo que tal vez no se discute mucho en los medios, que estamos ante una situación en la que el Estado no está reaccionando frente a una especie de recesión en ciernes, pero más que eso, una precarización. La sensación de falta de empleo es tremenda y trágica. No, como a diferencia de años anteriores en las que, a pesar de las dificultades que hemos tenido siempre para superar la informalidad, se sentía que había la posibilidad de conseguir un puesto de trabajo, seguramente en condiciones muy precarias y difíciles, pero la gente no sentía la falta de empleo. Hoy, si hay cualquier persona que camine por la calle, que converse con los ciudadanos, se siente la falta de empleo. No hay, y de hecho las cifras del año pasado han mostrado que ha habido un descenso del empleo formal en las zonas urbanas, así que en las ciudades, esto no es un tema de pareceres, el empleo formal ha disminuido. ¿Esto quién lo siente con mayor fuerza? Los jóvenes, las poblaciones más vulnerables, las mujeres, en fin, las jefas del hogar, quienes no tienen la posibilidad de entrar a empleos formales o con mayor cualificación. Entonces, ese es un problema real. Lo advertimos en el debate presupuestal. Cuando tú tienes una emergencia de este tipo en la que el empleo formal de pronto está disminuyendo, tú tienes que promover con acciones, digamos, de emergencia, empleo temporal, empleo que puede ayudar justamente a estas capas que no van a poder cualificarse rápidamente para ingresar a empleos más estables, y
más bien la posición del gobierno ha sido sorprendentemente, incluso antes que se debatiera el tema de la política de productividad, es reducir, por ejemplo, el presupuesto para los programas de empleo temporal, el programa de jóvenes productivos, el programa Trabaja Perú, que es un programa que a nivel de todas las regiones permitía por lo menos reactivar un poco la economía. Mitigar un poco el impacto de la economía. Entonces, eso es grave, y creo que en esto, y para digamos, cerrar este punto, el gobierno no tiene una agenda clara y está tratando de repetir las fórmulas de anteriores gobiernos. Yo creo que toda repetición que no se base en una evidencia y en un estudio de los hechos y de la realidad es un error. Entonces, yo espero que el presidente y el premier evalúen seriamente antes de lanzar, digamos, anuncios sin un contenido realmente sustentado, que se pueda convocar un espacio de diálogo a los trabajadores, que se pueda analizar también la posibilidad de decidir acciones de emergencia, porque la situación en la que estamos a nivel de lo que es el empleo es de emergencia. De acuerdo. Ahora, va a ser bien importante en términos de señales políticas a quien pongan de ministro o ministra. Esa va a ser una señal. Yo creo que ese va a ser el mensaje sobre qué se anuncia o qué se espera para esta reforma laboral. Como digo, ya la salida del ministro de Trabajo evidencia esta vocación por repetir fórmulas que han fracasado. ¿No? Me refiero a esta imposición, me refiero a la lógica de no diálogo y de, digamos, asumir que hay una versión seguramente que se maneja cuando se habla de reforma laboral más ligada a las propuestas de los empresarios, que es legítimo. En una democracia hay que escuchar a todos. Pero claro, hay que lo que hay que hacer es como esos intentos de reforma laboral de parte siempre han terminado fracasando. Aunque el primer ministro, el otro día que conversaba con él aquí, claro, ha dicho que sus reuniones van a ser con la CGTP y todo. Vamos a ver, yo creo que ellos son centralmente pragmáticos, van viendo también. Yo creo que sí, por eso creo que el aplauso de CADE haya sido un compromiso con ellos por esta reforma, como dicen algunos. Yo creo que ellos están evaluando, pero quiero salir del tema porque tengo poco tiempo preguntarles sobre otros. Algunos dicen no hay ministro de Trabajo, no hay ministro de Cultura o ministro de Cultura, y algunos sugieren que debería hacerse un cambio mayor a solo reemplazar a esos dos ministros que ya no están, que se debería tener ministros más políticos o más técnicos, no sé, y cambiar inclusive al presidente del Consejo de Ministros, señor Villanueva. ¿Usted cuál es su apreciación sobre eso? Yo creo que hay que permitir que evidentemente el presidente haga las decisiones y lo haga con libertad. Sí creo que podríamos trazar algunas líneas, digamos, de lo que debería ser la dinámica que se espera del gabinete, ¿no? Un gabinete con mucho más proactividad. Como hemos hablado, hay temas que superan la coyuntura o la discusión política propiamente, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de la relación entre el Parlamento y el gobierno, y ya, eso creo que ha sido de alguna manera superado, y hoy lo que requerimos es realmente digamos, el trazado de una agenda programático, una agenda de políticas públicas hacia el país, ¿no? Entonces, sí se espera una mayor proactividad, un mayor respaldo en todo caso, o mayores líneas claras de trabajo desde el gabinete. Creo que el tema del empleo es urgente, importante ser trabajado con una nueva metodología que no repita los errores que ya se han dado en el pasado. El problema de la violencia de género sigue siendo uno de los más importantes, y yo creo que a pesar de los esfuerzos del gobierno el año pasado con un presupuesto de emergencia que se transfirió a las instituciones y a los gobiernos regionales, hace falta una mayor claridad en relación a las metas que vamos a ir alcanzando. Ya vamos a cumplir, digamos, en los próximos meses, un año de gobierno, y ese tema tiene que ser uno de los que empiece a generar resultados. Se han modificado normas importantes de cara a la lucha contra la violencia. El gobierno también sacó las suyas en decretos legislativos, eso está bien, pero ya después de un tiempo tenemos que ir viendo cómo las instituciones se han ido adaptando a la situación dramática de violencia que vive nuestro país en relación a las mujeres. Entonces, ese me parece que es un tema de agenda central en el cual hay que además trabajar con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales. Empiezan nuevas gestiones, tienen toda la oportunidad de incorporar. Tal vez ese sea un buen momento para hacerlo, ¿no? Así es. Pero quiero recoger bien el punto de vista. Significaría entonces, sabiendo que el presidente es el que toma las decisiones, obviamente, y que no hay que presionarlo, que debería o no continuar Villanueva. ¿Por qué esto es importante? Porque la bancada del partido de gobierno lo está pidiendo. Esto es una cosa bien extraña en términos políticos, porque al gobierno le va bien y su bancada se desgrana y piden la salida del presidente del Consejo de Ministros. Lo puede tener el fujimorismo, que está en problemas, pero al otro lado cuesta un poquito creer. ¿Qué piensa usted? ¿Que debería Villanueva seguir? Yo creo que más allá de personas, ¿no? Que cada uno puede tener la evaluación de si particularmente esa persona cumple un rol adecuado o no.
Lo fundamental es que el gobierno exprese claramente a través de las personas sus objetivos de gobierno, sus objetivos, digamos, hacia el país. Eso es lo que nos preocupa a nosotros con mayor, digamos, urgencia, que sea claro en relación a la reforma laboral, que sea claro en relación a cómo empezamos a revertir la situación de violencia. Como digo, no basta solamente solidarizarse cada vez que hay una situación o un caso grave que conocemos en los medios. Yo la verdad estoy, digamos, como parlamentaria y como autoridad también creo que ya no podemos solamente quedarnos en lo declarativo. Hace falta empezar a aterrizar esas propuestas. En temas laborales o en temas económicos, ojo, no hay que perder de perspectiva que el presidente Vizcarra ha sido vicepresidente de PPK. Así es, o sea, digamos, no es que él necesariamente tenga un punto de vista distinto en materia económica. Nadie espera, por supuesto, Glatzer, lo contrario. Claro, que la claridad que usted reclama es saber hacia dónde está yendo, más que, digamos, sabe exactamente lo que usted... Dos cosas, Glatzer. Sí. Creo, en primer lugar, es evidentemente tener claridad de las acciones próximas, ¿no? Sí. Eso es algo que más no solamente exigimos las autoridades, sino exigen los ciudadanos. Lo segundo es también, considerando que tiene un programa de gobierno con el cual fue elegido en una plancha, lo que no se puede negar es que las autoridades tenemos la obligación de escuchar al país. Y como te digo, acá no se trata de posiciones A o B, o si se trata de la izquierda o la derecha. Acá lo que hay es un requerimiento del país por atender una situación de precarización, de informalidad, demostrada con cifras, con datos. Entonces, esa es digamos, la actitud que debe mostrar un mandatario. Sobre la evidencia, construir alternativas, más allá de si eso, digamos, calza exactamente con nuestras posturas ideológicas o políticas. Ahora, debo terminar con dos preguntas muy concretas. El caso de el ministro del Interior, Carlos Morán. Digamos, va a ir a una interpelación, no sabemos si hay una censura. El fujimorismo daría la impresión de que no quieren tanto como censurarlo, pero sí que saque al jefe de esta división que investiga los cuellos blancos. Pues daría la impresión que con eso se conformaría. Pero ¿cuál es la postura que tienen ustedes? Bueno, la sesión de las comisiones de defensa y de interior fue muy evidente en relación a esto que tú señalas, ¿no? Había, bueno, sí, un conjunto de cuestionamientos a estos equipos de audio y video que aparentemente fueron usados con otro fin. Nunca hubo realmente una afirmación que digamos, estableciera eso enfáticamente, pero lo que sí surgió en medio de esa discusión fue la preocupación por una persona, y una persona que está al mando, un coronel que está al mando de la división de la DIVIAC, ¿no es cierto? Sí. De opciones de complicidad. Así es. ¿Y quién es esta persona que le interesa tanto a algunos parlamentarios? Es una persona que ha participado en operativos de la Fiscalía, ¿no es cierto?, vinculados a los cuellos blancos. Es una persona que ha tenido además digamos, un conjunto de declaraciones sobre el señor Chávarri en relación a la investigación de los cuellos blancos. Es la persona que también participó en la operación de detención preliminar al señor Fujimori. Entonces, claro, otra vez los parlamentarios, ¿no es cierto?, usando el espacio del Congreso de la República, las comisiones de defensa y de interior, lo que pretenden es llegar a personajes que les incomodan. Esa es la realidad de toda esta, digamos, reacción que tuvo el Parlamento a algo tan, digamos, poco verosímil como lo que decía el señor García, ¿no?, que salió en la noche a victimizarse, a decir que nuevamente el montesinismo, por Dios, cuando son, ¿no?, digamos, sus aliados, los fujimoristas en el Parlamento, los que reivindican pues ese conjunto de prácticas montesinistas, de reglaje, de ataque a los opositores, de presentación de estos panfletos o de redes sociales ocultas para atacar a los adversarios. Entonces es absolutamente increíble escuchar al señor García diciendo eso y luego al Congreso reaccionar justamente en mérito de sus declaraciones, ¿no? Entonces es obvio que lo que querían era buscar un blanco, y este blanco ha sido coronel, este personaje dentro de la DIVIAC. Entonces que Morán ha respaldado. Esa es la motivación Morán real. Es verdad que ha respaldado. Si hay una interpelación, nosotros vamos a apoyar la interpelación con miras a que se conozca hasta, digamos, el fondo de los hechos, lo que ha sucedido en esta situación, porque no puede darse ni para el caso del señor García ni para el caso de nadie que sea espiado o que sea interceptado en sus comunicaciones. Eso se establecerá. No creo, la verdad, que el fujimorismo y el APRA quieran censurar a un ministro. Saben que tienen una segunda cuestión de confianza sobre sus cabezas, así que veremos si realmente les interesa más, como ellos dicen, la búsqueda de la verdad o mantener su estatus en el Parlamento. Congresista Indira Wilca, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Ha sido Indira Wilca, congresista de Nuevo Perú. Vamos a una pausa, regresamos en un instante. Estamos aquí en No Hay Derecho. Ya bueno.